traje algo. A ver. Va a ser un poquito extenso, tranqui. Nuestros oyentes no están viendo, pero yo lo estoy viendo con un libro de historia en la mano. Lo saqué, sí. Así que Es les cuento, para que sepan. Una historia sobre nuestra historia. Y tenemos ahora, se nos viene un fin de semana largo. Decíamos un fin de semana largo muy necesario, que viene muy bien. Pero decís, ¿por qué? El porqué de este fin de semana largo. Y tiene como un par de seguidillas de cositas que la historia oficial ha dejado un poquito afuera. Sabemos que este feriado lo trajeron a cuenta hace poco, un feriado que existió en su momento, luego fue destituido. Y que también, en cierta forma, roza a un personaje que tiene mucho que ver con la historia florense, aunque también en la historia florense se ha tapado. Voy a arrancar con un episodio, que es un fragmento que voy a leer textual, del libro Juan Manuel de Rosas, El maldito de la historia oficial, que es un libro de Pacho O'Donnell, recomiendo. Se llama El pasajero del Count of Chichester. Y dice así: en medio del fratricida torbellino de sangre y de pasiones, arriba al puerto de Buenos Aires el 6 de febrero de 1829, el buque Count of Chichester, en el que viajaba San Martín con el apellido materno Matorras, para pasar de incógnito, se había embarcado en Londres con espíritu alegre al enterarse de la caída de su enemigo Rivadavia. Pero más lo atraía que fuese su brillante oficial de las campañas libertadoras Dorrego, superable en las cargas de caballería y con quien tenía tanto en común quien gobernase Buenos Aires. El 15 de enero, al hacer escala en Río de Janeiro, supo con preocupación de la Revolución Unitaria y al llegar a Montevideo, en los primeros días del mes siguiente, desolado, se entera del fusilamiento del derrocado gobernador. José María Paz, entonces gobernador interino, por hallarse Lavalle ocupado en la campaña de exterminio de gauchos y orilleros federales, informa a este de la presencia del rey José, como llamaban despectivamente al libertador sus muchos enemigos porteños, burlándose de sus supuestas inclinaciones monárquicas. Calcule usted las consecuencias de una aparición tan repentina. El pampero del 12 de febrero, en recuadro que no se atreve a firmar Florencio Varela, lo acusa de cobarde. Ambigüedades en esta clase reputamos el arribo inesperado a estas playas del general San Martín, sobre lo que diremos que este general ha venido a su país a los 5 años, pero después de haber sabido que se han hecho las paces con el emperador de Brasil. San Martín no se decide a desembarcar porque también nuestros próceres, a pesar de la historia oficial, tienen el humano derecho a sentir miedo. Sabe que lo van a matar en cuanto ponga un pie en tierra, pues nadie ignora que podría ser el nuevo jefe de los federales, a favor de la simpatía y la admiración que por él sienten los provincianos y el populacho urbano y campesino, es decir, aquellos a quienes los poderosos de Buenos Aires temen. Los de la logia también tienen cuentas pendientes por las reiteradas desobediencias de este antiguo venerable. A partir de 1814 privilegió los intereses de la patria antes que los de la sociedad secreta. Los rivadavianos, a su vez, no le perdonan haber sido quien, al frente de sus flamantes granaderos, irrumpió en la Plaza de la Victoria para derrocar a don Bernardino y a los demás integrantes del primer triunvirato, en lo que puede ser considerado el primer golpe militar contra autoridades legítimamente constituidas. Más aún, la clase de posibles no olvida que por culpa de su desobediencia, al regresar con su ejército para protegerlos, las montoneras entrerrianas y santafesinas desfilaron por sus calles después de Cepeda, dando por tierra con el proyecto de entronizar al príncipe de Luca. Sus amigos, entre ellos Tomás Guido, lo visitan a bordo para desagraviarlo. No haga caso de los arañazos, le dice, no faltan quienes defienden a usted. Don José también recibe la inesperada visita de los señores Gelli y Trolé, enviados de Lavalle, cuya situación se ha vuelto muy comprometida por la reacción de las milicias federales al mando de Rosas y por el avance de los vigorosos montoneros de López. Le ofrecen a San Martín hacerse cargo del gobierno de Buenos Aires. Otra vez, nuestra historia oficial se equivoca o miente en su estrategia de despolitizarlo y jamás mostrarlo en su condición de hombre de ideas y caudillo popular, cuando quiere hacernos creer que la negativa de nuestro prócer máximo se debió a que no quiso inmiscuirse en la sangrienta contienda entre ambos partidos.
Lo sucedido es que lo que se le ofrece es lo que jamás podría aceptar por cuanto sus simpatías están claramente del lado federal. Sus relaciones con los unitarios han sido siempre pésimas y a su falta de apoyo se debió su inevitable renuncia ante el bien surtido Bolívar. Lo que Lavalle le propone, una vez más confundido, es jugar del lado de sus enemigos, junto a la logia, los alvearistas, los rivadavianos, además a la cabeza del bando que en ese abril ya tiene la partida perdida. La respuesta de San Martín le da a Lavalle en una nota que entrega a sus emisarios no puede ser más clara. Los medios que me han propuesto no me parece tendrán las consecuencias que usted propone. A reglón seguido le sugiere rendirse a los de López y Rosas, que son los suyos. Una sola víctima que pueda economizar al país le será un consuelo inalterable. Esto le dice San Martín. El 12 zarpa el Count of Chichester. A su bordo va un hombre con el corazón partido que quizás intuye que jamás regresará a esa patria hostil a la que tanto ama y por la que tanto hizo. Es interesante señalar que en su correspondencia de esos días, sin conocerlo, parecía presagiar el advenimiento de Rosas al poder. Las gentes claman por un gobierno riguroso, en una palabra militar, escribe a su amigo O'Higgins. En cuanto a las dos facciones, unitarios y federales, para que el país pueda existir es de absoluta necesidad que uno de los dos desaparezca. Su inclinación no deja duda en una de sus cartas al general Guido, donde critica a los unitarios que han engañado al pueblo con sus locas teorías y lo han precipitado en los males que lo afligen y dándole el pernicioso ejemplo de perseguir a los hombres de bien. Palabras de San Martín. Estos para el Libertador no son la oligarquía decente, sino los federales que han debido refugiarse del otro lado del Plata. Solo recobrará esperanza cuando, con Rosas en el gobierno, su Argentina se alce altiva ante el ataque de las mayores potencias de entonces. A los 61 años de edad ofrecerá sus servicios si usted me cree de alguna utilidad. Esto es entre comillas directamente. Leo este fragmento, que es lo más largo que voy a leer de este libro, porque me parece muy interesante cómo esta parte borrada de la historia argentina marca a un San Martín politizado, a un San Martín federal, y marca cómo también la utilización que se hace es a sabiendas de lo que San Martín representaba popularmente en ese momento. La idea de decir que San Martín solamente no se quería meter porque decía, no me quiero meter en estas peleas internas entre mis hermanos, lo plantean por fuera y sacan del medio del eje a la persona más querida de la política argentina del momento, que es uno de los más duros enemigos que podrían llegar a tener los federales. Con los unitarios, perdón. Ya con Rosas al poder, ocurre algo por un evento muy, muy importante que tiene cierta confusión con el que nos genera este feriado del fin de semana, que es el bloqueo francés, el bloqueo agro-francés. Fue declarado formalmente por el almirante francés Leblanc el 28 de marzo de 1838. El cónsul Roger informará a París el 4 de abril que la intención era infligir a la invencible Buenos Aires un castigo ejemplar que será una lección saludable para todos los demás estados americanos. La partida está empeñada y toda la América abre los ojos. Corresponde a Francia hacerse conocer si quiere que se la respete. En esto era un bloqueo que se quería hacer a Buenos Aires por los impuestos que cobraba al ingresar al Río de la Plata y que no dejaban negociar directamente entrando hacia el Paraguay, y así es como lo quieren torcer la decisión de la soberanía argentina. El conflicto suscitó reacciones diferentes en unitarios y en federales cismáticos. Los federales cismáticos son los que estaban en contra de Rosas. En algunos de estos privó un sentimiento de patria al ver a la Argentina agredida desde el exterior. Fue así que los generales Soler, Lamadrid y Espinosa regresaron de su exilio en Montevideo para ofrecer sus servicios a quien hasta entonces habían combatido, es decir, se ponen al servicio de Rosas en pos de defender a la Argentina de los franceses y de los ingleses.
Otros, en cambio, solo vieron en los sucesos la posibilidad de la caída de Rosas. No vacilaron en prestar su apoyo a los invasores. A ellos se referirá San Martín desde Francia en su carta a Rosas del 10 de julio de 1839. Lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempos de la dominación española. Una tal felonía ni el sepulcro le puede hacer desaparecer. Al parecer el sepulcro no, pero sí la historia un poco los perdonó a estos personajes. Y recordemos que esto es algo que viene sucediendo en Argentina. A ver, grieta y aprovechar una situación en la cual se desfavorece el país para favorecer mi propio espacio, es algo que lo venimos viendo desde tiempos inmemoriales. Pensemos que San Martín se indignaba por esto desde el exterior y por lo que estaban peleando Rosas con unitarios y con federales cismáticos. Y hoy en día también cualquier partido político, si el contrario está en una posición en la cual el país se va a ir a pique, pero puede aprovechar para sacar una tajada y quedar mejor posicionado políticamente de cara hacia el futuro, no va a tener ningún problema. En vez de ponerse del lado del país, se va a poner del lado de sus propios intereses. Y aquí llega cuando empiezan las hostilidades, digamos, con Francia y con Inglaterra, esta famosa predisposición que termina tomando el general don José de San Martín, donde, indignado por la conducta de los franceses hacia su patria, San Martín, desde Grandbourg, cerca de París, escribe a Rosas el 5 de agosto de 1838, y es la primera misiva del libertador al restaurador, a quien nunca había tratado, pero sí elogiado en sus cartas con Guido y con O'Higgins. Después de explicarle las persecuciones sufridas de Rivadavia que lo obligaron a expatriarse en 1817, su deseo de no mezclarse en la guerra civil de 1822, pasa al objetivo de la carta. He visto por los papeles públicos de este bloqueo que el gobierno francés ha establecido contra nuestro país. Ignoro los resultados de esta medida. Si son los de la guerra, yo sé lo que mi deber me impone como americano, pero en mis circunstancias, y que no se fuese a creer que me supongo un hombre necesario, y por un exceso de delicadeza que usted sabrá valorar, que si usted me cree de alguna utilidad, sepa que espero sus órdenes. 3 días después de haberlas recibido, me pondré en marcha para servir a mi patria honradamente en cualquier clase que se me destine. Concluida la guerra, me retiraré a un rincón, esto es, si mi patria me ofrece seguridad y orden. De lo contrario, regresaré a Europa con el sentimiento de no dejar mis viejos huesos en la patria que me vio nacer. El libertador había superado ya los 60 años y ponía en riesgo su exilio en la nación que le había dado hospitalidad, y se ponía al servicio de la patria, al servicio de Rosas, ofrecía su espada, literalmente. Con una humildad. Con una humildad tremenda, un tipo que liberó a Argentina, Chile, Perú, una cosa fantástica. Creo que esto lo que hace, es, lo que estamos leyendo y compartiendo, es agrandar aún más la imagen de San Martín, tal cual, y volver aún más ruin la imagen de quienes lo utilizaron y lo escondieron sus costados más incluso creo que lo que lo hacen mejor aún, que no se vea solamente un superhéroe, sino un humano. Lo que lo hace humano es lo que lo hace también más virtuoso todavía, porque cuando vemos a alguien como un superhéroe, no podemos entender que era uno como nosotros y no nos inspira. Claro. Bueno, nuestra historia oficial nunca logró, esto en palabras de Pacho Donel, la sostengo, pero digo, es parte del texto. Nunca logró digerir la cláusula tercera del testamento del general don José de San Martín, que dice así: el sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur será entregado al general de la República Argentina, Juan Manuel de Rosas, como una prueba de satisfacción que, como argentino, he tenido al ver la firmeza con la que ha sostenido el honor de la República ante las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. Esta entrega de su sable, del famoso sable corvo de San Martín, la hace a Rosas a través de lo que es esa defensa del bloqueo anglo-francés. Este suceso vuelve a la carga tiempo después, y Argentina termina logrando vencer
de una forma un tanto inusual en lo que es la famosa batalla de la Vuelta de Obligado, que sí lo que compete y lo que tiene que ver con el día de hoy. Y voy a leer textualmente lo que dice el sitio oficial argentina.gov.ar sobre esta fecha patria. La batalla de la Vuelta de Obligado en 1845 marcó un hito por el cual cada 20 de noviembre se conmemora y celebra el Día de la Soberanía Nacional. Ese día, soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar los territorios de nuestro país. Pero el gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldados del exilio por el general José de San Martín, preparó una resistencia y lo impidió. Las fuerzas invasoras buscaban ingresar al Paraná por el Paraná. Sin embargo, las tropas nacionales, al mando de Lucio Mansilla, se anticiparon en un estrecho recodo de ese río, la Vuelta de Obligado, en el distrito bonaerense de San Pedro. El número de fuerzas enemigas superaba ampliamente en cantidad y modernidad de su armamento a las argentinas, que sin embargo no se amedrentaron y pelearon durante 7 horas. De este modo, lograron que las tropas adversarias no pudieran ocupar las costas, objetivo necesario para poder adentrarse en el territorio argentino. La resistencia a la invasión extranjera logró la defensa del país en términos de fronteras y comerciales, ya que se evitó que colocaran en el mercado los productos extranjeros desplazando a los artículos locales. El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional, implicó la firma de un tratado de paz entre Argentina, Francia y Gran Bretaña y quedó grabado en la historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional. Por eso es el Día de la Soberanía, por eso se recuerda esto que ocurrió un 20 de noviembre, por eso tenemos este feriado en el fin de semana. Y defender la soberanía es tan importante como conseguir la libertad. Este hecho que llevaron adelante con gran valor estos patriotas fue tan importante como las guerras de la independencia. Si uno no puede ser soberano y no sobre sí mismo, como pueblo, no tiene una libertad real. Y ahí creo que incluso se enalza un poco más este paralelismo que generábamos entre todo lo que ha sido la historia y el vínculo de entre San Martín y Rosas, un vínculo escondido, algo que también, o sea, sucede, está ahí, se puede consultar, pero que la historia un poco lo ha tapado, como también en parte la historia local, o quienes así la han trabajado durante mucho tiempo en nuestra ciudad, ocultan el vínculo tan estrecho que hay entre Rosas y Las Flores, ya que el partido de Las Flores fue fundado por Juan Manuel de Rosas y se enalzan figuras como la de Manuel Venancio Paz, que fue un funcionario que puso una firma para decretar la fundación de la ciudad, un personaje que poco más que eso hizo en la ciudad, de ser un funcionario que estaba en ese momento en el lugar indicado, pero claramente resaltando la figura de la familia Paz como unitarios por sobre el papel de los federales. Claramente tengo una postura tomada y una inclinación, No. pero más allá de eso, creo que también es interesante revisar estas partes de nuestra historia, revisar que la historia no es más que política que sucedió hace mucho tiempo. Por eso también Sí, no pueden ser... Perdón que te corte, pero muchas veces se hablaba de eso, como de ahí, no politicen la historia o no politicen no sé, la educación de los chicos como, no sé, según qué se les enseñaba a los chicos. Y la historia esos es política. próceres que vemos con tanta distancia, por supuesto que eran políticos y por supuesto que esos ideales que defendían o que defienden, si querés, también son política y toda política... O sea, es lo mismo, pero dentro de 200 años van a contar este presente y de algún lado lo van a tener que contar. Sí, sea y que quizás también este presente va a ser un poco más justo en sus injusticias, en sus vaivenes de las ideas y de las imágenes que vamos a tener de los personajes, porque parte de lo que es la historia mitrista ha generado esos ídolos impolutos, donde ocultó sus miserias, donde tergiversó parte de la historia, con el fin de generar esas imágenes inmaculadas que para que tengamos hoy en día, y por eso generar estos próceres, y no como humanos y como políticos y militares que fueron parte de nuestra historia. De la misma forma en la cual, como Carlos siempre nos cuenta y nos ha contado ya en varias oportunidades, se ha ocultado a las mujeres
a lo largo de la independencia, del desarrollo y de la construcción del país que tenemos tal y como es. Traje algo que me metí en el folclore y me metí en una pieza clásica dentro del espectro rosista para escuchar al señor Roberto Rimoldi Fraga, quien si hay alguien vinculado a esto lo va a enganchar enseguida, haciendo este tema que es un tema súper rosista y súper federal también, que se llama Revuelo de Ponchos Rojos.